Bien, vamos a corregir los ejercicios de tarea. Empezamos por el 16. Dice, para el circuito de la figura, determina la resistencia equivalente en primer lugar. Vamos por partes. Resistencia equivalente. Bien, ¿qué tenemos? Vamos a fijarnos. Pues mirad, tenemos un circuito en el que hay un paralelo aquí y este paralelo está en serie con esta resistencia. Luego, ¿qué hacemos primero? Quitar el paralelo y luego hacemos la serie. Es decir, este circuito va a pasar a ser un circuito similar a este. Una primera resistencia R1 de 5 ohmios y una primera resistencia equivalente que vamos a calcular ahora. Y la pila que sigue teniendo 24 voltios. ¿Vale? 1 partido la resistencia equivalente 1 es igual a 1 partido por 12 más 1 partido por 4. ¿De acuerdo? De esta manera, 1 partido por la resistencia equivalente 1 es igual a 1/3, luego la resistencia equivalente 1 es igual a 3 ohmios. Vale, pues ya tenemos el primer valor de la resistencia, 3 ohmios. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues ya vemos que la resistencia 1 y la resistencia equivalente 1 están en serie. Luego hacemos esa serie. Nos va a quedar un circuito con una sola resistencia, resistencia equivalente 2, 24 voltios, ¿vale? Y la resistencia equivalente 2 será igual a R1 más la resistencia equivalente 1. Es decir, 5 ohmios más 3 ohmios, 8 ohmios. Luego ya sabemos que la resistencia equivalente 2, 8 ohmios. Y esta es la primera solución que se nos pide. Apartado B. El apartado B nos pide la intensidad total. ¿Dónde está la intensidad total aquí? ¿Dónde está la intensidad total? Pues es la intensidad que sale del circuito, que aquí se divide en dos. Si lo veis, aquí se divide, esta es la intensidad total, aquí se divide por una rama, la vamos a llamar a esta I3 porque ahí está, perdón, I2 porque ahí está la resistencia 2, y a esta la vamos a llamar I3 porque ahí está la resistencia 3. Y luego se vuelven a juntar y ahí aparece la intensidad total. ¿Vale? Si yo aplico la ley de Ohm al tercer circuito que he calculado, ahí está la intensidad total. Luego el voltaje de la pila será igual a la resistencia equivalente 2 por la intensidad total. La intensidad total será el voltaje de la pila, 24 voltios, entre 8 ohmios. La intensidad total son 3 amperios. ¿De acuerdo? Dice la diferencia potencial entre los bornes de cada resistencia. Vamos a ver. ¿Conocemos de aquí algo? De aquí conocemos la intensidad total que eran 3 amperios. Luego fijaros, yo puedo aplicar ya la ley de Ohm a la resistencia 1. ¿Vale? La aplico. El voltaje de la 1 es igual a la resistencia 1 por la intensidad que circula por la 1. ¿Cuál es la intensidad que circula por la 1? Por la total. Es decir, 5 ohmios por 3 amperios. 5 por 3, 15 voltios. Luego, al conectar aquí un voltímetro, el voltímetro marcará 15 voltios. ¿De acuerdo? Bien. Después, vamos a fijarnos aquí. ¿Qué hace un electrón? Un electrón sale de aquí, viene por aquí, pasa por aquí y luego pasa por aquí. Entonces, ¿qué energía necesita un electrón? El electrón necesita la energía para pasar por aquí y luego por aquí, o por aquí y luego por aquí. Si la energía que gasta en R1 son 15 voltios, ¿qué energía va a gastar aquí? ¿Vale? Esto es lo mismo que si nos fijamos en este circuito de aquí. Al marcar aquí un voltímetro, este voltímetro marca 15 voltios. Luego aquí, ¿cuánto marcará otro voltímetro? El voltaje
de la resistencia equivalente 1 será igual al voltaje total menos el voltaje de la 1. Es decir, todo lo que me falta para llegar hasta 24. 9 voltios. ¿Vale? Porque fijaros, es la energía que gasta cada electrón. ¿Y cómo serán los voltajes de R2 y R3? Pues en paralelo los voltajes son idénticos. Luego 9 voltios y 9 voltios también. ¿Vale? ¿Habría más formas de hacerlo? Sí, hay alguna forma más de hacerlo. ¿Vale? ¿Y cuál es la intensidad que circula por cada resistencia? Bueno, pues por la 1 ya lo hemos visto, que es la intensidad total. ¿Y por la 2 y por la 3? Pues fijaros, la intensidad que circula por la 2 será, aplicando la ley de Ohm, el voltaje de la 2 partido la resistencia de la 2. El voltaje de la 2 ya hemos dicho que son 9 voltios. La resistencia de la 2, 12 ohmios. Luego, esto nos da 0,75 amperios. De la misma manera, si lo hacemos para la 3, el voltaje de la intensidad de la 3 será el voltaje de la 3 entre la resistencia de la 3, que son 4 ohmios. ¿Vale? Esto da 2,25 amperios. Comprobación. I2 más I3 tiene que ser la intensidad total. I2 más I3 tiene que ser la total. Luego esto tiene que dar 3. Y sí, I2 más I3 da 3. Luego, perfecto. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. El 17. Este ejercicio es muy importante. ¿Vale? Bien, aunque está bastante resuelto en la explicación, lo volvemos a hacer. La resistencia equivalente. Bueno, ¿qué tenemos en este ejercicio? Pues mirad, tenemos dos resistencias en serie y este bloque de arriba en paralelo con este bloque de abajo. Vamos a quitarnos primero de encima esa serie que tenemos ahí. Esto se nos quedaría así, ¿vale? Con una resistencia equivalente 1 y con una resistencia R3 que ya sabemos lo que vale. La resistencia equivalente 1 será R1 más R2, es decir, 10 ohmios más 2 ohmios, 12 ohmios. Y la resistencia R3, 4 ohmios. ¿Vale? Esa ya estaba ahí. Ahora, nos tenemos que quitar ese segundo circuito de encima. ¿Cómo? Están en paralelo. ¿Vale? Resistencia equivalente 1 y R3 están en paralelo. Luego, hay que pasar a una resistencia equivalente 2. Resistencia equivalente 2. ¿Cómo? Están en paralelo, luego 1 partido la resistencia equivalente 2 será igual a ¿cuál? La una más la otra. Es decir, 1 partido resistencia equivalente 1 más 1 partido R3. Es decir, 1 partido la resistencia equivalente 2 va a ser igual a 1 partido la resistencia equivalente 1, que eran 12 ohmios, más 1 partido de 4 ohmios. Esto nos da 1/3. Luego, resistencia equivalente 2 es igual a 3 ohmios. ¿Vale? Bien. Ahora que ya tenemos todo esto resuelto, estos son 3 ohmios, pues ya podemos seguir resolviendo el circuito. Nos dice la intensidad que circula por cada resistencia. Bueno, nada más ver esto está claro que la intensidad que circula por la 1 será la misma que la que circula por aquí. ¿Vale? Y está claro que la intensidad, ya que lo he dibujado en esa dirección, que la intensidad total será la suma de la que circula por la rama de arriba y por la rama de abajo. A la rama de arriba la vamos a llamar I1 y a la de abajo la vamos a llamar I3, por ejemplo, porque está ahí la resistencia 3. ¿Vale? Entonces, la intensidad total yo la puedo calcular en este circuito, en el último. El voltaje de la pila es igual a la resistencia equivalente 2 por la intensidad total. De manera que la intensidad total es igual a 12 voltios que tiene la pila partido de 3 ohmios. Es decir, 4 amperios. Vale, ahí está la resistencia
perdón, la intensidad total. La intensidad total, que son, acabamos de decir, 4 amperios. Bien. ¿Qué más sabemos? Sabemos que en paralelo 12 voltios, ¿vale? 12 voltios es la energía que necesitan los electrones ¿para qué? Para hacer todo el circuito. Es decir, 12 voltios es la energía que necesita el electrón para pasar por esta y volver. O la energía que necesita para pasar por esta y volver. Luego esos 12 voltios es el voltaje de la rama de abajo y de la rama de arriba. 12 voltios y 12 voltios. Y fijaros, aquí ya puedo aplicar la ley de Ohm. Ley de Ohm a la resistencia 3. El voltaje de la 3 es igual a resistencia 3 por intensidad 3. De manera que la intensidad 3 será el voltaje de la 3 entre la resistencia 3. El voltaje de la 3 son 12 voltios. La resistencia 3 son 4 ohmios. Esto me da 3 voltios. 3 amperios. Luego, por la intensidad 3 circulan 3 amperios. Es decir, si la intensidad 3 son 3 amperios y la total son 4 amperios, entonces, y esto se pone, la intensidad 1 será la intensidad total menos la intensidad 3. ¿Vale? Es decir, 4 amperios menos 3 amperios igual a 1 amperio. Luego la intensidad que circula por 1 es 1 amperio. ¿Vale? Muy bien. La diferencia potencial entre los extremos de cada resistencia. Bueno, pues la diferencia potencial de R3 ya la hemos calculado, son 12 voltios. Nos faltaría la de R1 y la de R2. Aplicamos la ley de Ohm a cada una. El voltaje de la 1 es igual a la resistencia de la 1 por la intensidad de la 1. Yo ya conozco las resistencias y las intensidades de cada una. Luego, el voltaje de la 1 será la resistencia de la 1, 10 ohmios, por la intensidad 1. La intensidad 1 que acabo de calcular, que son 1 amperio. Luego estos son 10 voltios. El voltaje de la 2 es igual a la resistencia de la 2 por intensidad de la 2. El voltaje de la 2 es igual a... Perdón, que me voy. 2 ohmios por la intensidad, que es 1 amperio, es decir, 2 voltios. Fijaros que el voltaje de R1 y el voltaje de R2, entre los dos tienen que sumar 12. 10 y 2, 12. Luego está